Siendo las 18:05 del día 7 de julio del año 2012, se declara abierta la 60ª sesión plenaria. Solicito a la Secretaría General pase lista de los señores magistrados presentes para hacer la declaratoria del pueblo. Atenta a su indicación, señor magistrado presidente. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Presente. Magistrado Pino Avilés Talavera. Presente. Magistrado Fernando Brunel Cruz. Presente. Señor, le informo que existe quórum legal para su señor. Muy amable. Lectura del Macomo para que dé lectura de la orden del día, por favor. La orden del día se compone por un único punto, señor, el cual consiste en un juicio ciudadano que ha sido descrito en la convocatoria respectiva. Gracias. Someto a consideración de la señora magistrado de aprobación de la orden del día. Por favor, tome la votación. Magistrado Carlos Alberto Puig. Conforme. Magistrado Pino Avilés Talavera. Magistrado Fernando Brunel Cruz. Señor, le informo que la orden del día es aprobada por unanimidad de votos. Gracias. La estudio también para que inicie con el desarrollo del debate. Atenta a su indicación, señor magistrado presidente, con la venia de los señores magistrados, juez cuenta con el proyecto de resolución que somete a la consideración del Pleno el magistrado Fernando Brunel Cruz respecto de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número 120 del presente año. Por lo que respecta al juicio ciudadano, con la clave TEJDC 120-2012-3, promovido por la ciudadana Dulce María Sánchez Espinosa, candidata a diputada local por el principio de representación proporcional, en segunda posición propietaria postulada por el Partido Socialdemócrata de Morelos, impugnando la resolución de fecha 30 de junio del año 2012 dictada por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, en la cual se aprueba la cancelación de su registro como candidata por el Partido Socialdemócrata de Morelos. En las veces se advirtió que la pretensión de la enjuiciante consistía en revocar la resolución del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, en la que se resolvió la cancelación de su registro como candidata a diputada local, prioritaria por el principio de representación proporcional, en segunda posición por el Partido Socialdemócrata de Morelos. Al respecto, se consideró que este órgano colegiado, si bien es cierto que el artículo 212 del Código Electoral Local establece que los partidos políticos podrán solicitar ante el Consejo Estatal Electoral y el Instituto Estatal Electoral, fuera de los casos previstos por este, la cancelación del registro de uno o varios de sus candidatos como una facultad potestativa de los institutos políticos, al ser estos quienes en todo caso se afecta la correspondiente cancelación, también lo es que dicha atribución no puede considerarse como un derecho absoluto, puesto que en ningún sistema jurídico actual existen derechos absolutos, sino que frente a esa atribución también se encuentran en correspondencia los derechos político-electorales de los ciudadanos postulados y registrados como candidatos, es decir, encuentra una limitante ante la posible conculcación de la esfera jurídica de quienes fueron designados como tales. Lo anterior implica que la correspondiente solicitud debe satisfacer ciertos parámetros, es decir, no solamente la mera voluntad de revocar los registros de los candidatos por parte de los partidos políticos, sino que dicho acto debe estar revestido de los principios rectores que privan en la materia electoral, es decir, legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, equidad, los cuales deben ser destacados y acatados íntegramente por los partidos políticos, al ser estas entidades de interés público en términos de marco jurídico mexicano y morelense. Lo anterior no implica una afectación a la libre autodeterminación de los partidos políticos en su vida interna, toda vez que los mismos pueden solicitar el registro, sustitución y cancelación de sus candidatos con base en su voluntad. No obstante, estas actuaciones deben ir dentro del marco jurídico y normativo que le es propicio, puesto que lo contrario sería dar pie a una actuación arbitraria e ilimitada que conduciría a un estado de conculcación de los derechos de los ciudadanos frente a los entes encargados de ser las vías de acceso al poder público. Ahora bien, por lo que atañe a la actuación de la autoridad administrativa electoral, que es quien resuelve la procedencia o improcedencia de las cancelaciones, toda resolución que recaiga a las solicitudes de cancelación debe ir fundada y motivada, con base en elementos reales que permitan objetivamente determinar la procedencia o improcedencia de lo pedido por los partidos políticos, privilegiando con ello el principio de legalidad, pero además el de certeza, a efecto de llegarse de toda documentación que sea necesaria y con la que cuenten los partidos políticos para considerar que la cancelación del registro de candidatos está conforme a derecho.
En la resolución que se impugna se puede advertir que la responsable apoyó su determinación solo en la petición escrita que realiza el representante del Partido Socialdemócrata de Morelos, acreditado ante el Consejo Estatal Electoral, sin que en dicha solicitud se manifieste el motivo o la circunstancia que diera lugar a la cancelación del registro. De ahí que, por las consideraciones expuestas, este órgano jurisdiccional concluye que las alegaciones en pie de agravio realizadas por la actora devienen fundadas. Por otra parte, de la lectura integral de las constancias procesales, el Pleno de este tribunal colegiado arribó a la convicción de que el actuar de la autoridad administrativa electoral señalada como responsable no se ajusta al principio de legalidad que debe regir a los procesos electorales en el Estado de Morelos, de tal suerte que no se privilegia la vigencia de los principios republicanos y democráticos. Ello es así porque este órgano colegiado aprecia la falta de fundamentación y motivación en el acuerdo impugnado por la impetrante de derechos, puesto que la autoridad administrativa electoral deja de apreciar la falta de cumplimiento al principio de legalidad a partir del incumplimiento de la normatividad interna del partido político involucrado, puesto que en la misma existen reglas aplicables en cuanto a la cancelación de candidaturas que impiden, valga la destacar, un acto unilateral del instituto político. Es importante señalar que el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento a que alude el artículo 14 de la Constitución Política Federal impone el deber de la autoridad para el cumplimiento cabal de las fases procesales relativo al emplazamiento, contestación, pruebas, alegatos y sentencia, a fin de que un particular pueda ser privado de sus derechos. De tal suerte es importante señalar que la autoridad administrativa electoral deja de apreciar que el instituto político involucrado omitió cumplir con el debido proceso legal, al no otorgarle a la peticionaria de derechos la garantía de audiencia, de tal manera que se le emplazara para contestar en todo caso en el procedimiento que, en términos de lo expuesto por el artículo 13 de los estatutos del Partido Socialdemócrata, le diera la oportunidad de conocer de la causa y de las razones, así como fundamentos de la misma, con la finalidad de cumplir efectivamente con el derecho de audiencia que guardan los particulares frente a la autoridad. Por otra parte, conviene destacar lo que informa el partido político involucrado sobre el procedimiento que se dice fincado a la vía actora para la cancelación de la candidatura en cuestión, puesto que la queja que se afirma fue presentada en su contra, como se aprecia, notificada a ella, ni tampoco emplazada para comparecer a efectos de sus derechos, de tal modo que no puede estimarse que se cumpla con la garantía de audiencia. En el caso, como lo alude el actor, el partido político estaba constreñido a garantizar su derecho de audiencia previo a determinar la cancelación de su candidatura, a efecto de manifestar lo que en sus intereses conveniera y, en su caso, aprobar los elementos de convicción que estimara necesarios para proteger sus derechos de ser votada para el cargo de diputada local, en segunda posición por el principio de representación proporcional postulada por el Partido Socialdemócrata de Morelos. Por tanto, también resultan fundados los agravios que en este sentido formula la enjuiciante. Es cuanto, señores magistrados. Gracias. Está a consideración de los señores magistrados el proyecto de cuenta. No sé si intervención por mi parte. Para no existir intervenciones, solicito recabe la votación respecto al proyecto. Consuene, señor magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Magistrado Fernando Bertino Viles Olavera. Con el proyecto. Magistrado Fernando Mundo Escobar. Ajá. Señor, le informo que el proyecto se aprueba por unanimidad de votos. Gracias. Daré lectura entonces a la sentencia ya en este sentido del expediente TE, diagonal JDC, diagonal 120, diagonal 2012-13, en sus puntos resolutivos. Primero, son fundados los agravios esgrimidos por el promovente en términos del considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se revoca parcialmente la resolución dictada por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos de fecha 30 de junio del presente año, única y exclusivamente respecto a la cancelación de la candidatura a diputado local propietario por el principio de representación proporcional en la segunda posición postulada por el Partido Socialdemócrata de Morelos. Tercero, se ordena al Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos deje subsistente y firme la candidatura de la ciudadana Dulce María Sánchez Espinosa como diputada local propietaria a la segunda posición
por el principio de representación proporcional por el Partido Socialdemócrata de Morelos. Cuarto, para los efectos relativos al cumplimiento de los puntos resolutivos anteriores, la autoridad administrativa electoral deberá actuar en términos de la parte y fine del considerando quinto de esta sentencia. Serían los puntos resolutivos. Pregúntale a la Secretaría General si hay más puntos por desahogar de la orden del día. Se han agotado los puntos de la orden del día. Siendo así, se concluye esta sesión, siendo las 18 horas con 16 minutos del día de la fecha. Muchas gracias, señores magistrados.